¿Quieres saber cómo se hace esta fotografía lunar HDR? No te pierdas este video. Hola, soy Miguel Núñez y esto es Aprendo Fotografía Online. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Cómo hacer esta fotografía de luna HDR. Pero antes que eso, quiero recordarte que este 20 de enero, este miércoles 20 de enero del 2021, vamos a realizar esta masterclass aquí en el canal de YouTube de cómo hacer fotografía de trazos de estrella. Realmente quiero que sepas cómo se realiza. Vamos a hacerlo de 0 a 100, desde que configuramos la cámara hasta hacer el revelado y lograr sacar estrellas, hacer circumpolares y todo lo que necesitamos saber para hacer esta fotografía de trazos de estrellas. Bueno, volvamos al tema. Lunar HDR. ¿Ves esta fotografía? Aquí está, de fondo de pantalla. Y para esto vamos a realizar 4 fotografías. Pero antes quiero comentarte que yo intenté técnicamente, fotográficamente, hacer las fotografías. Lo que sí me quedaba claro, cuando empezaron a aparecer todo este tipo de fotografías por las redes sociales, es que yo no podía sacar la fotografía de la luna con las estrellas al mismo tiempo. Sabía que el rango dinámico de ninguna cámara me iba a permitir lograr eso. Entonces eso ya sabía que era un poco de montaje. Pero quería sacar un HDR lunar, que quizás podría hacer, pero realmente es bastante complejo realizarlo. De hecho, ocupé una montura ecuatorial para poder lograrlo, para ir traqueando la luna, siguiéndola y hacer las fotografías, y realmente no pude hacerla ni con doble exposición en cámara, ni con la montura ecuatorial, de ninguna manera, ocupando una cámara, una Nikon Z7 que tiene un rango dinámico realmente espectacular, pero no se lograba realizar. Entonces me puse a investigar, ahí a probar, hasta que logré entender cómo se realizaba esta fotografía lunar, y como te comenté al comienzo, se realiza con 4 fotografías. Vamos a analizar qué tipo de fotografías se utilizan. La primera es las estrellas. Esa es una fotografía solamente de estrellas. La segunda fotografía que podemos tener es la parte iluminada de la luna, donde esta parte va a salir oscura, ¿cierto? La tercera es una luna llena. Normalmente todos los fotógrafos, los que nos gusta hacer fotografía por la noche, o casi la mayoría de los fotógrafos, yo creo que hasta aficionados, como tú, o como alguien más avanzado, quizás también como tú, tiene fotografías de luna. Entonces simplemente es buscar en el archivo, no es necesario que vayas a buscar. Lo que sí es bueno es que si las quieres realizar, las fotografías, las hagas en el mismo ciclo lunar, porque si no después hay que encajarlas, porque la luna tiene un movimiento bamboleante. Entonces después hay que cuadrarlas, que es lo que me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque te voy a explicar cómo la voy a realizar yo. Y la cuarta fotografía es el brillo. Entonces tenemos la primera, estrellas solamente, la parte iluminada de la luna, una luna llena, 3 fotografías, y el brillo de la luna, la cuarta fotografía. Esas son las fotografías que necesitamos para realizar esto que está acá, que realmente es espectacular. Cuando uno lo ve en la imagen y lo tienen ahí en el computador, te das cuenta que queda pero asombrosa, porque queda como una foto lunar HDR en 3 dimensiones. Realmente es espectacular, pero simplemente es jugar con luces. Si bien nuestras cámaras no logran realizar esto, nuestros ojos muchas veces sí lo permiten ver, y esto se puede decir que es como con una luz cenicienta, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora a Photoshop, porque lamentablemente tengo que decirte que esto no es una fotografía, realmente es un montaje de fotografías, y las vamos a realizar con fotografías JPG. ¿Para qué? Para que veas que cualquier cámara, entre comillas, puede servir. No necesitas fotografías en RAW, ni de una super cámara con un super lente, nada de eso. Estas fotografías que yo realicé, las realicé con una P900, Nikon P900, que es una cámara bridge, y que es de un valor bastante moderado, llamémoslo así, y me permitió hacer las distintas fotografías, excepto de las estrellas, porque esa la tenía quizá en RAW, pero es lo mínimo. Pero la luna en JPG, para que veas que si tienes una cámara que haga solamente JPG, no vas a tener ningún problema en hacer esto, cuando te voy a enseñar, o cómo te voy a enseñar cómo se realiza en Photoshop. Así es que vamos a Photoshop.
Bueno, aquí ya estamos en Photoshop. Si te das cuenta, tengo las 4 fotografías abiertas, todas en JPG. Para que te des cuenta, aquí está, JPG. Aquí una luna creciente, la foto de la luna llena, la foto de estrellas y la misma foto anterior, esta, pero con sobreexpuesta, se puede decir, para que nos dé ese halo, ese brillo tan característico de estas lunas HDR. Comencemos con la primera. Con esta vamos a trabajar en primera instancia. Simplemente vamos a hacer un revelado simple, un filtro de cámara RAW. La vamos a dejar relativamente blanca la luna, así que vamos a trabajar con... Oye, ¿por qué se ve así? Bueno, ahí la vamos a dejar blanca. Ya. Vamos a darle de nuevo cámara RAW para... No sé por qué se ve con esos cuadrados. Pero le vamos a dar un poco de textura, un poco de claridad. Aquí le vamos a hacer un zoom. Vamos a borrar un poco de neblina. Si te das cuenta, está con perfil color porque es un JPG simplemente. A ver si jugamos un poquito con las iluminaciones para darle un poquito eso, más de resalte a la estructura. Y por ahí estamos. Aceptamos y les vamos a dar un pequeño filtro de enfoque, un enfoque suave simplemente. Vamos a alejar aquí. Ahí está. Bueno, está bastante bien, 39. Se ve bastante bien. Y le vamos a dar ese enfoque para sacarle más estructura. Aparte de esto, yo también voy a trabajar un poquito con el contraste. Le voy a poner una curva de contraste. Así simplemente, muy sutil. Pero ya sacamos mucho más estructura de lo que teníamos en un comienzo. Y ya la dejamos blanca la luna para que realce más. Esto es también a gusto personal. Vamos a Control o Command Shift E para juntar todos en una sola capa. Y ya tenemos nuestra primera parte. Ahora vamos a trabajar con la luna llena. Vamos a realizar lo mismo, un filtro cámara RAW para dejarla de un color similar, igual blanca. Pero yo te estoy mostrando esto para que te des cuenta que ahí más o menos es lo mismo que estamos realizando y con cualquier tipo de fotografía de luna. Por eso yo me he dado cuenta que al final esto es un montaje. También esto le vamos a dar un poco de textura, un poco de claridad. Vamos a borrar un poco la neblina para sacarle un poquito más de estructura a la luna. El contraste se lo vamos a dar después. Vamos a darle un poquito menos de iluminación. Las sombras las vamos a resaltar un poquito para que se note un poco más. Y yo creo que eso es suficiente. Aquí estamos. Segunda parte, ¿cierto? Ya tenemos la primera parte, nuestra luna, y esta es nuestra segunda parte de la luna. Entonces aquí lo que hay que hacer es seleccionar. Yo lo hago muy sencillo para seleccionar el sujeto, para llevarnos este sujeto al otro. Y simplemente en selección, sujeto. Vamos a ver qué tal nos quedó. Y esta nos vamos a llevar esta luna aquí. Y ahora tenemos que hacerla cuadrar. Para eso vamos a bajar la opacidad, porque lo primero que tenemos que hacer también es agrandarla y darnos cuenta de cuál es la forma de la luna, y de ahí la vamos a girar. Ya por ahí estamos. Y este cráter que está aquí abajo, este que está acá por lo menos es... Vamos a quitar esta. Es ese. Ese mismo. ¿Se dan cuenta? Ese. Y vamos a ajustarla un poco más. Con Control T o Command T. La vamos a dejar lo más justa posible. Y estamos ok. Al subir yo la opacidad, va a quedar completamente la luna llena. Si la bajo, desaparece. Si lo aumento, ¿se dan cuenta? Y las vamos a invertir.
Y aquí al invertirla vamos a poner esta en aclarar. Y a la capa de solamente la luna le vamos a hacer clic aquí y le vamos a dar exposición. Y en esta exposición vamos a bajar completamente la exposición. Y miren, aquí es donde comienza la magia. ¿Se acuerdan lo que teníamos? Vamos a dejarla en 0 de nuevo. En 0. Ahí está la luna llena, se puede decir. Pero cuando comenzamos a bajar la exposición, en el modo aclarar, empieza la magia. Y ahí ya se nos empieza a ver nuestra luna en 3 dimensiones. Vamos a bajarla un poquito más, a ver. Por ahí podría ser. Vale, hasta ahí estamos. Excelente, ¿cierto? Hasta ahí vamos súper bien. Ahí ya tenemos nuestra luna HDR en unos simples pasos. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Tenemos que seleccionar este sujeto lo más preciso posible, sin que quede ninguna mancha negra. Entonces, yo voy a tirar las reglas para hacerlo lo más preciso posible. Ahí voy a tirar otra regla. La seleccioné. Ahí sí. Ya, a ver. Vamos como... Uy, se me quedó pegado. Por ahí. Y vamos a ocupar la herramienta selección. Estoy encuadrado. Hay que cambiarla a la herramienta del marco elíptico. Y nos vamos a ir aquí. Aquí. Recuerda que no puede quedar ninguna, entonces aquí es donde hay que ser muy preciso para sacar nuestra luna. Ya. Y esta luna la vamos a llevar ¿a dónde se te ocurre que la podemos llevar? La vamos a llevar a las estrellas. Pero antes de hacer esto, como mi imagen de la estrella es muy pequeña, vamos a achicar este lienzo. Entonces, imagen, tamaño de lienzo. Vamos a ver ahí en porcentaje, está al 100. Lo vamos a dejar, por ejemplo, en un 60%. 60 y 60. Ok. Ok. En tamaño de imagen, disculpen, aquí lo vamos a dejar en porcentaje 70. Es que yo no soy muy asiduo a hacer Photoshop, por eso de repente tengo esos errores, imagino que no soy un gran experto. Ya, aquí tenemos la regla y aquí vamos a hacer la selección nuevamente. Entonces aquí vamos a intentar ser lo más precisos posible y que no quede ningún halo negro. Yo creo que por ahí está. Y esta la vamos a llevar donde está nuestra luna con brillo. Esta la vamos a mover para acá para que nos quede ese halo de luz. Así de sencillo, miren. La vamos a llevar para acá. Y me traje... ya sé lo que me traje. Aquí vamos a hacer Command Shift E nuevamente para juntar todo o combinar capas visibles, botón derecho. También se puede realizar de esa manera. Botón derecho, combinar visibles. Ahí quedó. Ahora sí nos vamos a llevar, recién me llevé una parte en blanco. Aquí. Y aquí tenemos nuestra luna. Entonces nuestra luna tiene que coincidir con la luna de abajo. Aquí, si es que no me equivoco, va a quedar como muy justa. Pero vamos a intentarlo. Ahí. Excelente, la vamos a agrandar un poquito. Bien. Y ahí tenemos nuestro brillo. Y, ok. Si se lo alcanzan a visualizar aquí el pequeño brillo que hay. Que también uno la podría dejar que quedara un poquito más de brillo, aunque me quede una parte negra. Así que la vamos a dejar ahí. ¿Vale? Hasta ahí vamos excelente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a duplicar esta capa en prueba. ¿Se dieron cuenta? Yo puse botón derecho, duplicar capa y prueba. Y aquí le vamos a poner
estrellas. Estrellas. Pum. ¿Cierto? Hasta ahí todo excelente. Pero a las estrellas que están acá encima, si yo saco la estrella, aparece la luna. A las estrellas les vamos a decir que en aclarar. ¿Vale? En modo aclarar. Pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué está sucediendo acá? Hay estrellas delante de la luna. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar unas reglas. Estas se deslizan solamente. Se hace clic y se desliza. Y después, para seleccionar un círculo, uno selecciona aquí el marco elíptico, lo pone justo aquí en la intersección y selecciona. Y simplemente yo voy a seleccionar, miren, y voy a colocar borrar. Simplemente voy a borrar con la tecla que se borra, con ese botón. ¡Pum! Y me quedaron algunas, voy a tener que hacerlo de nuevo. Vamos a hacerle Z para que quede perfecto esto. Ahí lo vamos a hacer un poquito más grande, sin importa que nos salgamos un poco del borde de la luna en este caso. Y borramos. ¡Pum! Sacamos. Vamos a quitar las reglas y ya tenemos nuestra fotografía. Miren qué sencillo de realizar. Es súper sencillo. Ahora, si ustedes quieren modificar la luna, igual tienen que tener cierta precaución. ¿Por qué? Porque si yo muevo la luna, yo la quisiera achicar, porque esta es mi luna, miren. Ahí está la luna, abajo está el brillo y aquí están las estrellas. De esa manera. Y también podríamos ser un poco más creativos y ocupar esta máscara radial con un degradado de negro a blanco. Podríamos seleccionar, a ver, hacia allá, por ahí, ¿cierto? Hacemos la máscara, ahí se me selecciona, coloco filtro, invertir, selección, invertir, se me invierte y presiono borrar, pum. Y miren, las que quedaron más alejadas, aquí yo saco todo, pero las que están con esto que logramos, que las que están más cercanas de la luna se borren un poco, ¿vale? Y ya no estén tan iluminadas, y así nos da este efecto en 3 dimensiones, ¿vale? Y bueno, y te quiero dar el último consejo, que es